A pesar de que Dexter es una serie aclamada y querida por millones de fans, está llena de vacíos argumentales. Uno de los más sonados tiene como protagonista a María Lagerta, la detective, y más tarde teniente, que, en teoría, tenía un olfato privilegiado para atar cabos. En la precuela Dexter, Original Sin, hay una escena clave donde ella descubre, casi por accidente, un archivo sellado en el auto de Harry Morgan. Ese expediente llevaba el nombre Moser B, y contenía el oscuro historial psiquiátrico de Brian Moser, el hermano biológico de Dexter. El mismo niño que sobrevivió a la masacre del cartel en la que murió su madre, Laura Moser, y al que Harry decidió no adoptar, a diferencia de Dexter. En ese archivo había de todo: informes médicos, datos de su institucionalización, notas que sugerían que Brian sabía del romance entre Harry y su madre, e incluso pistas de que el joven tenía una obsesión peligrosa por volver a reunirse con Dexter. Harry, al leerlo, entendió de inmediato el riesgo que representaba ese chico para la estabilidad y seguridad de su hijo adoptivo. Por eso se robó el archivo, tratando de esconderlo de la investigación oficial. Pero María no era tonta. Cuando Harry se distrajo pidiendo la cena, ella se apoderó del archivo y lo leyó de principio a fin. Descubrió la verdad sobre Brian, aunque nunca llegó a entender por qué Harry ocultaba algo así. Antes de que pudiera confrontarlo, la noticia de un tiroteo con el compañero de Harry desvió la atención, y después se la convenció con una mentira bastante débil, que el expediente no tenía nada que ver con el caso. Increíblemente, María aceptó la explicación. Ahora bien, aquí viene lo extraño. ¿Cómo es posible que una detective tan inteligente y obsesiva como ella no hiciera ninguna conexión cuando, años más tarde, Brian resurgió como el asesino del camión de hielo? Recordemos que este criminal se dedicaba a matar prostitutas y a dejar sus cuerpos en Miami, todo para llamar la atención de Dexter. Y aunque usaba un nombre falso y era meticuloso, su identidad salió a la luz. En ese momento, Lagerta ya era teniente de homicidios. Tenía el archivo en su memoria, había leído los informes, había visto la foto de Brian, y aún así, nunca unió los puntos entre el expediente que le robó a Harry y el asesino que estaba aterrorizando la ciudad. Ni siquiera cuando Debra, la hermana de Dexter, estuvo a punto de ser su última víctima, y Dexter apareció en la escena final de su captura. Muchos fans intentan justificarlo diciendo, bueno, habían pasado años, quizá ya lo había olvidado. Pero seamos sinceros, estamos hablando de un caso sin resolver y de una mujer que dedicó su vida a resolver crímenes. Lo lógico sería que tarde o temprano relacionara a Brian con Dexter y con aquel archivo que había leído. Sin embargo, la serie nunca lo retoma. Este vacío argumental sigue siendo motivo de debate hasta hoy. ¿Fue un simple descuido de los guionistas, o un recurso forzado para no arruinar la trama principal? Sea cual sea la razón, es uno de los agujeros más evidentes de la historia de Dexter. Si hay un lugar en el mundo donde es prácticamente imposible salirse con la suya, es en un aeropuerto. Cámaras por todos lados, seguridad extrema, agentes atentos, controles de acceso. Sin embargo, Dexter Morgan logra cometer un asesinato allí dentro como si fuera cualquier estacionamiento vacío. Y sí, este es uno de los agujeros de guión más ridículos de toda la serie. La escena ocurre en la temporada 7. Dexter acababa de ser descubierto por su hermana Deb, quien lo vio asesinando al Doomsday Killer, Travis Marshall, dentro de una iglesia. Ya con esa situación límite, lo lógico sería que Dexter se cuidara más que nunca. Pero no. Poco después, se mete en uno de los escenarios más vigilados de la sociedad moderna, un aeropuerto internacional. ¿Por qué? Porque estaba tras la pista de Víctor Baskov, un miembro de la hermandad Koska que había matado al detective Mike Anderson. Dexter descubre que el asesino planeaba escapar del país en un vuelo, y en lugar de alertar a la policía, lo cual habría tenido todo el sentido del mundo, decide seguirlo hasta el aeropuerto para matarlo personalmente. Y aquí empieza lo absurdo. Dexter se infiltra en el baño del aeropuerto, ataca a Víctor con su clásica inyección de sedante y lo deja inconsciente. Hasta ahí ya es increíble que nadie lo viera, porque hablamos de baños públicos llenos de gente entrando y saliendo. Pero lo que sigue es aún peor. Dexter saca a Víctor en una silla de ruedas, lo pasea por los pasillos abarrotados, pasa frente a cámaras de seguridad y nadie sospecha nada. Luego, como si fuera magia, logra acceder a una zona restringida del aeropuerto destinada al equipaje no reclamado, un lugar al que ni siquiera los trabajadores pueden entrar tan libremente. Ahí monta su ritual completo: plásticos, herramientas, todo su proceso, como si tuviera todo el tiempo del mundo y no hubiera patrullas, cámaras o empleados alrededor. El colmo es que después de matar a Víctor, Dexter sale del aeropuerto cargando un cadáver sin que nadie le diga absolutamente nada. Ni cámaras, ni guardias, ni pasajeros curiosos lo detienen. ¿En serio? Y aquí viene la reflexión.
Dexter siempre nos vendió la idea de que Harry lo entrenó con un código para no ser descubierto. Parte esencial de ese código era evitar riesgos innecesarios. Sin embargo, ¿qué riesgo puede ser más absurdo que intentar cometer un asesinato dentro de un aeropuerto? Si en la vida real es difícil pasar el control de seguridad con un champú de más de 100 mililitros, ¿de verdad vamos a creer que alguien puede montar un cuarto de matar dentro de esas instalaciones sin ser descubierto? Este agujero argumental fue tan evidente que muchos fans lo consideran un insulto a la inteligencia del espectador. Es como si los guionistas hubieran querido hacer a Dexter tan intocable que lo convirtieron en una especie de fantasma, capaz de atravesar uno de los lugares más vigilados del planeta sin dejar rastro. En conclusión, si alguna vez pensaste que Dexter podía ser atrapado, este capítulo demuestra que, al menos para los escritores, él era prácticamente invisible, incluso frente a la TSA. Uno de los elementos más icónicos de la serie original de Dexter era su ritual: preparar la sala de matar, envolver todo en plástico, e incapacitar a sus víctimas con una inyección de M99, un potente anestésico veterinario utilizado para caballos. Ese detalle no era menor. M99 es tan específico que reforzaba la idea de que Dexter era meticuloso, de que había estudiado durante años la manera perfecta de no dejar cabos sueltos. Sin embargo, en Dexter, New Blood, los guionistas cometieron uno de los cambios más inexplicables de la franquicia. De repente, nos dicen que Dexter siempre utilizó ketamina, un tranquilizante mucho más común, y que nunca antes había sido mencionado en la serie original. ¿Qué? Al principio parece una simple actualización. En la precuela, Original Sin, incluso se nos muestra que dominar el uso del M99 le costó trabajo. Varias veces casi pierde el control de sus víctimas porque el químico tardaba en hacer efecto. Entonces, ¿por qué borrar ese detalle tan importante? La cosa se vuelve aún más absurda cuando entra en escena Angela Bishop, la jefa de policía de Iron Lake y pareja de Dexter en New Blood. Mientras investiga desapariciones en su pueblo, decide buscar información sobre el carnicero de la bahía de Miami, el infame asesino serial que en realidad era Dexter. ¿Y qué encuentra en Google? Que ese asesino usaba ketamina en todas sus víctimas. Ese detalle es un error garrafal. Nunca, en ninguna temporada de la serie original, se mencionó la ketamina. Siempre fue M99. Entonces, ¿por qué aparece esa evidencia como si fuera parte oficial del caso? La única respuesta es un recon forzado por parte de los escritores. Gracias a esa supuesta pista, Angela empieza a unir los cabos. El mismo hombre con el que está saliendo en Iron Lake había comprado ketamina para su cabra Vincent Van Gogh. Sí, hasta el nombre es ridículo. Coincidencia tras coincidencia, la ketamina termina siendo la pieza clave para descubrir que Jim Lindsay no era quien decía ser, sino el verdadero Bay Harbor Butcher. Y aquí surge la gran crítica de los fans. Si los guionistas no hubieran cambiado de M99 a ketamina, Angela jamás habría tenido pruebas sólidas para desenmascarar a Dexter. Es decir, la revelación del asesino depende de una mentira dentro de la propia continuidad de la serie. Claro, hay quienes intentan justificarlo diciendo, quizá en Iron Lake M99 era imposible de conseguir, y Dexter simplemente se adaptó con ketamina. Pero ese no es el problema. El verdadero agujero está en que los archivos de Miami Metro, y las bases de datos públicas, supuestamente siempre registraron ketamina, cuando todos los que vimos la serie sabemos que eso nunca pasó. Al final, este cambio molesta porque borra años de consistencia narrativa. Original Sin volvió a mostrar que Dexter usaba M99, intentando corregir el error, pero el daño ya estaba hecho. Los fans nunca obtuvieron una explicación clara, y esa incongruencia se convirtió en una de las críticas más repetidas contra New Blood. Si hay algo que cualquier fanático de Dexter conoce de memoria, es la relación con su padre adoptivo, Harry Morgan. Todo el código, la manera en que Dexter aprendió a canalizar su oscuro pasajero, y hasta las visiones que lo acompañan a lo largo de la serie, todo proviene de esa figura paterna. Y justamente por eso, cualquier error en la línea temporal entre ellos se vuelve un problema enorme. En la serie original, se nos deja claro que Harry muere mientras Dexter aún está en la universidad. Es decir, Dexter nunca llegó a compartir tiempo de trabajo real con él dentro de la policía. Cuando arranca la historia que conocemos, Harry lleva ya 10 años muerto, y Dexter apenas empieza su carrera como analista de patrones de sangre. Esa era la regla del canon. Pero en la precuela Dexter, Original Sin, los guionistas deciden mostrarnos algo muy diferente. Allí, vemos a Dexter graduado de la universidad e incorporándose como interno en el departamento de homicidios de Miami Metro, mientras Harry sigue siendo detective activo. Incluso aparecen escenas donde ambos trabajan juntos, como si Harry lo estuviera supervisando directamente en sus primeros pasos profesionales. ¿El problema?
Eso contradice por completo lo establecido antes. Según la cronología original, Harry debería haber muerto antes de que Dexter siquiera considerara una carrera en criminología aplicada. Para que ambos coincidieran en Miami Metro, Harry tendría que haber vivido al menos unos 5 años más, lo cual desarma por completo la coherencia con la serie principal. Los cálculos tampoco encajan. Cuando comienza Dexter, él tiene 35 años y se menciona que Harry lleva muerto una década. Eso significa que Harry murió cuando Dexter tenía unos 25 años. Pero si murió mientras Dexter estaba en la universidad, eso lo situaría con unos 21 o 22 años, no con 25. Ese desajuste en los números hace que la línea temporal se sienta parchada. Y si sumamos las referencias de la temporada 2, cuando el sargento Doakes le dice a Dexter que sabía que había ido a la escuela de medicina antes de Miami Metro, la confusión es aún mayor. Porque en original sin directamente lo muestran descartando la medicina y entrando a trabajar en la policía apenas termina su licenciatura. El resultado es un enredo de fechas y decisiones que no cuadran. Harry murió cuando Dexter tenía 21, 22 o 25. Dexter fue a la escuela de medicina, ¿o no? Trabajó con Harry en la policía, o lo único que recibió fueron los consejos del código durante su juventud. Y para rematar, también retocan la edad de Debra Morgan, acercándola más a la de Dexter en Original Sin, cuando en la serie original siempre había una diferencia más marcada entre ambos. Todos estos ajustes parecen pequeños por separado, pero en conjunto crean un gran agujero de continuidad. Para una serie que siempre se apoyó en flashbacks y recuerdos de Harry como la brújula moral de Dexter, cualquier contradicción en esa relación resalta muchísimo. Y los fans no tardaron en señalarlo. ¿Cómo confiar en el resto de la historia si ni siquiera los eventos fundacionales encajan con lo que ya nos habían contado? En resumen, Original Sin intentó expandir el universo, pero terminó enredando una de las bases más importantes de la historia, la conexión entre Harry y Dexter. Y eso es algo que ningún fan pasa por alto. Uno de los errores más evidentes, y a la vez más molestos, en la franquicia de Dexter tiene que ver con algo tan simple como las edades de los personajes. Puede parecer un detalle menor, pero cuando hablamos de una historia tan centrada en los vínculos familiares, cada año cuenta, y mucho. Empecemos con Harrison Morgan, el hijo de Dexter. En la temporada 8, se nos dice que Harrison tiene 5 años. Hasta ahí, todo bien, salvo que fue mostrado como un bebé recién nacido en la temporada 4, alrededor de 2009. Si la temporada 8 ocurre solo 3 años después en la cronología de la serie, Harrison debería tener 3 años, no 5. Un error de cálculo básico que nunca se explica. Pero la cosa se vuelve más grave en Dexter, New Blood. Cuando Dexter reaparece en Iron Lake, después de más de una década desaparecido, Harrison lo encuentra. Según la serie, Dexter había dejado a su hijo cuando éste tenía apenas 3 años. Y sin embargo, cuando vuelve a aparecer, Harrison ya tiene 16. Matemáticamente es imposible. Pasaron unos 10 años en la línea temporal, lo que significaría que debería tener como mucho 13 o 14 años. Pero no, la trama lo envejece artificialmente para que encaje en la historia como un adolescente rebelde y no como un preadolescente. Este no es el único caso. En Original Sin, la edad de Debra Morgan también se altera. La presentan casi de la misma edad que Dexter, cuando en la serie original se enfatiza que es significativamente menor. Esto cambia por completo la dinámica de su relación. Ya no parece la hermana pequeña que lo idolatraba, sino casi su contemporánea, y esa diferencia sutil era parte esencial de cómo entendíamos la personalidad de Deb. Estos cambios generan más problemas de los que parecen. Por ejemplo, si Harrison realmente tuviera 16 en New Blood, habría nacido mucho antes de la línea temporal establecida. Eso obligaría a reacomodar no solo los eventos de la temporada 4, sino también todo lo que vino después de la muerte de Rita. Lo mismo ocurre con Debra. Al reducir la brecha de edad con Dexter, cambian sus motivaciones, su inseguridad frente a él y hasta el modo en que intenta probarse dentro de la policía. Algunos fans tratan de justificarlo diciendo que son licencias narrativas, que los guionistas ajustaron las edades para que los personajes encajaran en el tipo de historia que querían contar. Pero en realidad, lo que se siente es una falta de cuidado con la propia cronología. Y en una serie tan obsesionada con los detalles, desde las pruebas forenses hasta las rutinas de asesinato, esas incoherencias se notan aún más. En conclusión, no es que los errores de edad arruinen la serie, pero sí hacen que muchos espectadores se pregunten, si no cuidaron algo tan básico como las fechas de nacimiento y los saltos de tiempo, ¿qué tanto podemos confiar en la coherencia de la historia en general?
Dentro de todas las incoherencias que nos regaló Dexter, hay una escena que para muchos fanáticos representa un auténtico insulto a la lógica forense, aquella en la que Lumen, el personaje de Julia Stiles en la temporada 5, logra borrar evidencia de sangre usando un simple producto de limpieza doméstico. Sí, así como lo oyes. El contexto es este. Lumen, traumatizada después de haber sobrevivido a un grupo de violadores y asesinos seriales, se convierte en la aliada de Dexter para vengarse de ellos. Hasta ahí todo funciona. El problema llega cuando la policía investiga un asesinato y utiliza luminol, esa sustancia que revela rastros de sangre incluso después de limpiarlos. Es una de las técnicas más básicas y reconocidas de la criminología. Aunque trapees, restriegues o pintes encima, el luminol siempre expone lo que estuvo ahí. Pero no en Dexter. En la serie, Lumen utiliza un limpiador genérico de supermercado y, mágicamente, consigue eliminar toda evidencia, incluso frente a un análisis de luminol. Los forenses, incluido el propio Dexter, no encuentran absolutamente nada. ¿En serio? Ni en el universo más benevolente eso tendría sentido. Para que te hagas una idea, en la vida real, los químicos del luminol reaccionan con el hierro presente en la hemoglobina. Es decir, la sangre deja un rastro molecular prácticamente imposible de borrar con desinfectante común. La única manera de enmascararlo sería usar químicos específicos y muy agresivos, no un producto que podrías comprar en la sección de limpieza del supermercado. Y aquí viene lo peor, la serie intenta justificarlo con una explicación absurda. En la escena, los policías dicen que quizá todo lo que pasó fue un caso de autoerotic mummification, una especie de práctica sexual extrema que habría terminado mal. Es tan ridículo que hasta parece un chiste de mal gusto. Este error golpea doblemente la credibilidad de la trama. Primero, porque convierte a los forenses de Miami Metro en incompetentes absolutos. ¿De verdad nadie cuestiona que un limpiador común pueda borrar toda evidencia? Segundo, porque contradice la propia esencia de la serie. Dexter siempre nos mostró lo obsesivo y minucioso que era para no dejar rastros. Si cualquier persona pudiera eliminar huellas de sangre con un producto barato, ¿qué sentido tendría su ritual de plásticos, drenajes y cuchillos esterilizados? Los fans no tardaron en bautizar este momento como una de las escenas más vergonzosas y risibles de toda la franquicia. Y con razón, en lugar de reforzar el realismo de la investigación, destruye por completo la ilusión de rigor científico que la serie había construido durante años. En conclusión, el luminol no miente. Lo que sí falló aquí fueron los guionistas, que decidieron sacrificar la lógica forense por la conveniencia del guión, dejando uno de los agujeros más sonados de Dexter. Si hablamos de continuidad en una serie, normalmente pensamos en cosas grandes, fechas, edades, ubicaciones. Pero Dexter nos demuestra que hasta los detalles más superficiales pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza. En este caso, el cabello de Dexter Morgan. En la serie original, Michael C. Hall interpretó a Dexter con un estilo muy marcado. Cabello castaño claro, corto, prolijo, casi siempre peinado hacia un lado. Ese look se volvió icónico, tanto que era parte de su fachada de hombre común y corriente. Pero cuando nos vamos a las precuelas y a New Blood, el tema del cabello se convierte en un auténtico caos de continuidad. En Original Sin, donde vemos a un Dexter universitario entrando a trabajar en Miami Metro, de repente aparece con un cabello mucho más oscuro, casi negro, y además con un estilo que no encaja con el personaje que conocimos después. ¿De verdad esperan que creamos que en cuestión de unos pocos años su color de cabello se aclaró milagrosamente? Y no estamos hablando de un simple cambio de peinado, sino de un cambio de tono evidente, como si hubieran casteado a un personaje distinto. En New Blood, el desajuste continúa. El cabello de Dexter se muestra más largo, más desordenado, como un reflejo de su vida aislada en Iron Lake. Eso podría tener sentido narrativo. Un hombre que vive en el bosque, menos preocupado por su apariencia, pero en retrospectiva lo que hace es acentuar aún más la falta de continuidad. Entre precuelas, serie original y secuela, parece que estuviéramos viendo tres versiones distintas del mismo personaje, y no una evolución natural. Lo curioso es que los fanáticos lo notaron de inmediato. En foros y redes sociales aparecieron comparaciones fotográficas entre Dexter joven, Dexter original y Dexter en New Blood. El resultado era casi cómico. Parecía que la producción nunca se preocupó por mantener coherencia estética. Y aunque sí, sabemos que el paso del tiempo y el estilo de vida pueden alterar la apariencia de una persona, en este caso los cambios lucen tan drásticos que parecen errores de casting más que decisiones intencionales. ¿Y por qué importa tanto? Porque la serie siempre jugó con flashbacks, recuerdos y paralelismos entre el pasado y el presente de Dexter. Si en esos saltos visuales el personaje se ve completamente distinto, la ilusión narrativa se rompe.
Es un recordatorio constante de que estamos viendo a un actor diferente o a un diseño de personaje inconsistente, no a Dexter Morgan en distintas etapas de su vida. En definitiva, lo del cabello puede parecer un detalle menor, pero en una historia que depende tanto de la continuidad y la inmersión, se convierte en otro agujero de guión disfrazado de descuido estético. Y lo peor es que, a diferencia de otros errores más complejos, este era el más fácil de evitar, bastaba con cuidar un simple corte de pelo. La muerte de Rita Bennett, la esposa de Dexter, es sin duda uno de los momentos más impactantes y desgarradores de toda la serie. La escena es inolvidable. Dexter regresa a su casa, escucha el llanto de su hijo Harrison y descubre a Rita muerta en la bañera, víctima de Arthur Mitchell, mejor conocido como el Trinity Killer. Un giro brutal que marcó para siempre al personaje. El problema es que, cuando analizamos la logística de esa escena, empiezan a surgir demasiadas preguntas sin respuesta. Primero, pensemos en la coherencia de tiempo y espacio. En el episodio anterior, Dexter asesina a Trinity y lo deja en su mesa de matar. El propio Dexter se despide de él, convencido de que lo ha detenido definitivamente. Sin embargo, minutos después descubrimos que Trinity ya había matado a Rita antes de ese enfrentamiento. Pero, ¿cómo? Trinity estaba siendo vigilado de cerca por Dexter durante días enteros. Apenas tenía margen para escapar o actuar sin ser seguido. Entonces, ¿en qué momento pudo ir hasta la casa de Dexter, entrar sin ser visto, asesinar a Rita con toda la calma del mundo, dejar al bebé Harrison en la escena y luego volver a su rutina como si nada? Es prácticamente imposible que cuadrara dentro de la línea temporal de esos episodios. Segundo, está la cuestión de la seguridad. En esa etapa de la historia, Rita y los niños ya estaban en alerta máxima por el peligro de Trinity. Incluso habían intentado protegerse y mantenerse lejos de la amenaza. ¿Cómo es que un hombre mayor, sin la agilidad de Dexter, logra infiltrarse en su casa sin que nadie lo note? Más aún, ¿cómo puede ejecutar un asesinato tan elaborado y escapar sin dejar rastros? Tercero, está la coincidencia narrativa. Trinity no solo mata a Rita, sino que lo hace de una manera que refleja exactamente la infancia traumática de Dexter. Harrison, sentado en el suelo, bañado en la sangre de su madre, igual que Dexter cuando fue encontrado entre los restos de Laura Moser. El paralelismo es tan perfecto que, para muchos fans, se siente más como un truco de guión que como algo orgánico. Un momento diseñado para el shock, pero que sacrifica la credibilidad de la trama. Por supuesto, en términos dramáticos funciona, la escena es devastadora, cambia la serie para siempre y marca el comienzo del fin para la cordura de Dexter. Pero desde un punto de vista lógico, está llena de agujeros. La única explicación que queda es aceptar que los guionistas decidieron que Trinity tenía poderes casi mágicos para aparecer y desaparecer sin dejar huellas, solo para asegurarse de entregar el golpe más doloroso posible al protagonista. En conclusión, la muerte de Rita es uno de los momentos más icónicos de Dexter, pero también uno de los más cuestionables en cuanto a coherencia. Una escena que mezcla el mejor drama con el peor descuido narrativo. Una de las premisas más fascinantes de Dexter siempre fue la investigación del Bay Harbor Butcher, un asesino en serie que, sin que nadie lo sospechara, era Dexter Morgan. La serie construyó un juego de tensión increíble, Dexter dejando pistas deliberadas, la policía buscando patrones, y todos los personajes girando en torno a un asesino que parecía imposible de atrapar. Sin embargo, cuando analizamos los hechos de manera lógica, surgen enormes agujeros de guión que desafían cualquier sentido común. Primero, el rastro de Dexter estaba frente a sus narices todo el tiempo. Él mismo manipulaba las escenas del crimen, eliminaba evidencia y actuaba con un cuidado obsesivo. Pero no solo eso, durante años, dejó suficiente información como para ser detectado fácilmente. Huellas, patrones de sangre, identidades falsas, movimientos sospechosos, todos estos indicios habrían bastado para cualquier equipo de investigación competente. Segundo, está la cuestión de las conexiones familiares y laborales. Dexter trabajaba en Miami Metro, rodeado de detectives brillantes como Lagerta, Masuka y Doakes. Tenía acceso a toda la información del caso, desde bases de datos de ADN hasta informes de criminalística. Aún así, nadie logró unir los puntos, que el analista de patrones de sangre fuera también el asesino. Es más, algunos personajes incluso tenían sospechas, pero nunca se comprobaron ni se siguieron con rigor. Tercero, la serie comete un error al simplificar demasiado la resolución del caso. Cuando finalmente la policía identifica a Dexter, no es por un trabajo de investigación ingenioso, sino más bien por coincidencias narrativas, pistas fáciles, confesiones emocionales y momentos dramáticos cuidadosamente coreografiados para impactar al espectador.
En la vida real, un análisis riguroso del patrón de sus crímenes, las pruebas de ADN y su acceso privilegiado a los archivos habría llevado a descubrirlo mucho antes. Finalmente, está el detalle de la manipulación digital y física. Dexter borraba grabaciones, alteraba archivos y movía cuerpos con una facilidad absurda. En el mundo real, con cámaras de seguridad, huellas digitales y vigilancia constante de los laboratorios de criminalística, no habría manera de que escapara tanto tiempo sin dejar evidencia concluyente. En resumen, la investigación del Bay Harbor Butcher es un ejemplo clásico de la licencia narrativa extrema. La serie necesitaba mantener a Dexter libre para la trama, así que ignoró cualquier coherencia realista. Es un agujero de guión que, aunque muchos aceptan por entretenimiento, sigue siendo uno de los más evidentes y criticados por los fans. Si hay un momento en toda la serie que hace que los fanáticos se rasquen la cabeza, es el final de la temporada 8. Dexter decide huir de Miami en medio de un huracán categoría 3. Sí, escuchaste bien, un huracán con vientos devastadores, olas gigantescas y lluvia torrencial, y nuestro protagonista sale a navegar como si fuera un paseo por el lago. Después de la muerte de Debra y la resolución del caso de Oliver Saxon, Dexter llega a la conclusión de que su estilo de vida es demasiado peligroso para quienes ama. Decide que la única forma de proteger a su hijo Harrison y a su pareja Hannah, junto con sus hijastros, Aster y Cody, es desaparecer. Pero, ¿por qué hacerlo en un huracán? Según la serie, Dexter utiliza su bote, el Slice of Life, y se dirige directamente al ojo de la tormenta. La embarcación queda completamente destruida por la fuerza del viento y el oleaje. Sin embargo, Dexter sobrevive sin un rasguño. Los fanáticos inmediatamente cuestionaron esto. En la vida real, nadie podría sobrevivir a ese tipo de huracán en un bote descubierto. La probabilidad de naufragio y muerte sería altísima. Además, la serie afirma que Dexter utilizó un bote salvavidas inflable para escapar del huracán. Pero aquí surge otra pregunta. ¿A dónde lo llevó la corriente? El guión nunca da detalles claros. La travesía parece mágica. Un huracán que destruye barcos y casas, y Dexter sale ileso, llega a tierra firme y continúa su vida como si nada hubiera pasado. Como si fuera poco, antes de zarpar, Dexter logra llevarse el cuerpo de su hermana Debra del hospital sin que ningún médico, enfermero o guardia de seguridad lo detenga. La acción es prácticamente imposible. Desconectar el soporte vital de un paciente en medio del caos del huracán debería haber alertado a todo el personal hospitalario. Sin embargo, Dexter lo hace con total facilidad y desaparece sin dejar evidencia. Este final ilustra perfectamente cómo la serie priorizó el dramatismo y el impacto emocional sobre la lógica y el realismo. La narrativa quería dar cierre a la historia de Dexter con un acto simbólico, él huyendo para proteger a los suyos y enfrentando la fuerza de la naturaleza como metáfora de su vida. Pero el resultado es un agujero de guión gigantesco, criticado por casi todos los fans y analistas de la serie. En conclusión, Dexter se convierte en un superhéroe improbable, capaz de desafiar huracanes y la lógica al mismo tiempo. Un final espectacular, sí, pero totalmente inverosímil. La temporada 5 de Dexter es recordada por muchos como una de las más problemáticas en términos de coherencia narrativa. Después de la muerte de Rita, Dexter queda devastado y aislado, intentando mantener el control mientras cuida a su hijo Harrison. En medio de ese caos emocional, aparece Lumen Pierce, una joven que sobrevivió a un grupo de criminales conocidos como las Beryl Girls, y que termina convirtiéndose en su aliada en la búsqueda de venganza. Aquí comienzan los agujeros de guión. Primero, Lumen aprende extremadamente rápido cómo acechar, inmovilizar y asesinar a criminales bajo la guía de Dexter. En pocas escenas, pasa de ser una víctima traumatizada a una experta en asesinato ritual, sin entrenamiento previo, sin cometer errores significativos y sin dejar evidencia. Es un salto de habilidades que roza lo inverosímil, incluso para la lógica de la serie. Luego está el famoso uso del luminol en la temporada. Dexter y Lumen rastrean a sus objetivos, siguiendo la sangre que ella deja inadvertidamente mientras intenta acabar con sus atacantes. Pero en la serie, los forenses de Miami Metro nunca detectan la manipulación de escenas, ni cuestionan por qué una mujer desconocida estuvo involucrada. Es decir, el equipo de criminalística pasa por alto evidencia clave, algo que contradice la coherencia establecida en temporadas anteriores, donde los expertos siempre detectaban hasta los detalles más mínimos. Otro error evidente es el robo de vehículos y los accidentes. En su desesperación por salvar a Lumen de Jordan Chase, Dexter roba un coche y sufre un choque violento en plena carretera. Milagrosamente, ambos sobreviven sin heridas graves y continúan con su misión. En la vida real, un accidente así habría alertado a la policía y habría dejado evidencia suficiente para vincularlos a los crímenes.
Pero aquí todo desaparece como por arte de magia, reforzando la sensación de que la lógica es completamente ignorada por el guión. Finalmente, está el clímax de la temporada, la captura y asesinato de Jordan Chase. Aunque la escena es intensa y emocional, plantea otra incoherencia. Dexter y Lumen limpian el lugar, eliminan pruebas y escapan sin dejar rastro, algo que contradice el rigor con el que la serie normalmente mostraba la preservación de la evidencia. Incluso Debra llega al lugar, ve los cuerpos y el desastre, pero no hace nada para investigar más a fondo. En resumen, la temporada 5 combina momentos dramáticos memorables con errores de lógica y agujeros de guión gigantescos, una Lumen que aprende demasiado rápido, una investigación policial que falla inexplicablemente y accidentes que no deberían resolverse sin consecuencias. Es entretenimiento, sí, pero a costa de la coherencia interna de la serie. Uno de los momentos más ridículos y criticados de Dexter ocurre en la temporada 7, cuando Dexter asesina a Victor Baskov, miembro de la peligrosa cosca Brotherhead, en pleno aeropuerto. A primera vista, la escena es intensa. Dexter intercepta al criminal antes de que escape del país, lo somete con un sedante y lo lleva a un área de equipaje no reclamado para ejecutar su ritual. Aquí empiezan los agujeros de guión. Primero, los aeropuertos están saturados de vigilancia. Cámaras por todos lados, guardias, personal de seguridad, controles de acceso. En la vida real, nadie podría inyectar a un hombre inconsciente, trasladarlo a un área restringida y montar un cuarto de asesinato sin que alguien lo detectara. Cada paso que Dexter da en esa escena desafía completamente la lógica de la seguridad aeroportuaria. Segundo, el movimiento del cuerpo es imposible. Dexter lleva a Victor en silla de ruedas, entra a un área supuestamente poco frecuentada, construye un espacio para asesinarlo y lo mata. Luego logra retirarse con el cadáver sin que nadie lo vea. La serie intenta que creamos que es un genio capaz de controlar cualquier situación, pero incluso el Dexter más meticuloso jamás podría ejecutar un plan tan perfectamente en un entorno tan vigilado. Tercero, el detalle de las cámaras. Dexter pasa por varias cámaras de seguridad con Victor y nadie hace nada. En la vida real, un movimiento inusual como ese habría activado alarmas y alertado al personal del aeropuerto. Sin embargo, en la serie, todo parece mágico. El área no monitoreada es completamente conveniente para su plan. Y finalmente, está la credibilidad de la policía. Miami Metro está investigando al Cosca Brotherhead, pero no hay seguimiento de Victor mientras se dirige al aeropuerto ni se conectan los movimientos del sospechoso con posibles pistas de asesinato. Todo encaja demasiado perfectamente para la trama de Dexter, y no por lógica, sino por necesidad narrativa. En resumen, esta escena es probablemente uno de los mayores agujeros de guión de la serie, mezcla acción espectacular con una suspensión de la realidad extrema. Los fanáticos se preguntan cómo un asesino meticuloso, por más habilidoso que sea, podría salirse con la suya en un lugar con tanta vigilancia y protocolos estrictos. Durante casi toda la serie original, Dexter utilizaba a M99, un potente tranquilizante animal, para incapacitar a sus víctimas antes de matarlas. Esto tenía sentido, era seguro, rápido y prácticamente indetectable. Además, reforzaba la imagen de Dexter como un asesino meticuloso, metódico y con un código estricto. Sin embargo, en Dexter, New Blood, algo cambia. El asesino reaparece bajo la identidad de Jim Lindsay en Iron Lake, y de repente, comienza a usar ketamina en lugar de M99. Esta transición genera varios problemas. Primero, la incoherencia histórica. En la serie original, nunca se menciona la ketamina como alternativa, Dexter siempre confía en M99. Cambiar su droga de elección sin una explicación clara rompe la continuidad del personaje. Los fanáticos notaron de inmediato que esto no cuadraba con el perfil del Bay Harbor Butcher. Segundo, está el efecto en la investigación. Angela Bishop, la jefa de policía de Iron Lake y novia de Dexter, comienza a investigar al nuevo asesino y encuentra que las víctimas muestran signos de haber sido sedadas con ketamina. Este error sirve de pista para que descubra la verdadera identidad de Dexter, algo que no habría ocurrido si él hubiera seguido usando M99 como en la serie original. Tercero, la justificación narrativa es débil. Algunos intentan argumentar que Dexter usó ketamina porque M99 no estaba disponible en Iron Lake. Sin embargo, esto no explica por qué la historia parece obligar a que Angela descubra pistas tan obvias. Es un cambio conveniente para el guión, no una decisión lógica del personaje. Finalmente, cuando se estrena la precuela Dexter, Original Sin, los escritores regresan al M99, como si la ketamina nunca hubiera existido. Esto evidencia que el cambio en New Blood fue un reescritura de la historia, innecesario que confunde a los seguidores y rompe la consistencia de la franquicia.
En conclusión, el cambio de M99 a ketamina es uno de los agujeros de guión más comentados por los fans. Un detalle que parece menor, pero que altera la lógica interna del personaje y la credibilidad de sus asesinatos. Uno de los aspectos más confusos de la saga Dexter es cómo las diferentes series y precuelas manejan el tiempo y las edades de los personajes. Al intentar expandir la historia, los guionistas terminaron creando inconsistencias difíciles de ignorar. Primero, tenemos la precuela Dexter, Original Sin. En ella, Dexter trabaja junto a su padre adoptivo, Harry Morgan, en Miami Metro. Pero esto contradice la serie original. Harry murió cuando Dexter estaba en la universidad. Según la línea temporal original, Dexter tendría entre 20 y 22 años al graduarse, y Harry ya habría fallecido. Sin embargo, en Original Sin, los vemos trabajar juntos en el mismo departamento, como si nada hubiera pasado. Segundo, la serie cambia la edad de Debra Morgan. En Original Sin, ella es retratada casi de la misma edad que Dexter, mientras que en la serie original había varios años de diferencia. Esto afecta la percepción de sus interacciones y la progresión de su carrera en Miami Metro, generando más confusión sobre los eventos de la historia. Tercero, está la cronología de Harrison. En New Blood, Harrison tiene 16 años, aunque Dexter lo abandonó cuando el niño tenía 3. Esto implicaría que Dexter estuvo ausente durante 13 años. Pero si recordamos la serie original, en la temporada 8 Harrison solo tenía 5 años, y la historia se desarrolla 3 años después del nacimiento en 2009. La matemática no cuadra. Harrison no puede tener 16 años en New Blood sin que la línea temporal se rompa por completo. Cuarto, la carrera de Dexter es otro dolor de cabeza. En Original Sin, él decide no ir a la escuela de medicina y va directo a trabajar en homicidios. Sin embargo, en la serie original se menciona que estudió medicina antes de ser analista de patrones de sangre. Este cambio afecta todo el arco de desarrollo profesional del personaje y su relación con Harry y sus colegas. En resumen, las tres series, Original Sin y New Blood, presentan inconsistencias temporales y de edades que dificultan armar una línea de tiempo coherente. Los fans más detallistas han pasado años tratando de reconciliar estos eventos, pero la verdad es que muchos de ellos no encajan. Estas inconsistencias no arruinan la serie por completo, pero sí representan uno de los agujeros de guión más notables. La misma historia contada de forma diferente según conveniencia narrativa, sin explicación interna. La muerte de Rita Bennett en la serie original sigue siendo uno de los momentos más impactantes de Dexter. Sin embargo, al analizarlo con detalle, nos encontramos con varios agujeros de guión que no tienen explicación lógica. Primero, la coherencia temporal. Rita es asesinada por Arthur Trinity Mitchell, pero la serie nunca deja claro cómo este hombre logra entrar a la casa sin ser detectado. Trinity estaba bajo constante vigilancia, y Dexter lo había estado siguiendo de cerca. La forma en que Trinity asesina a Rita y luego desaparece sin dejar evidencia parece casi mágica, una conveniencia narrativa para aumentar el dramatismo, pero poco realista. Segundo, está el tema de la protección de Harrison. El niño estaba en la casa, y la familia sabía del peligro que representaba Trinity. La serie nunca explica cómo Trinity pudo moverse libremente dentro de la casa sin que el bebé sufriera daños graves. La secuencia está llena de tensión dramática, pero rompe la lógica de seguridad que la misma historia había establecido previamente. Tercero, los paralelismos forzados. La escena parece diseñada para reflejar la infancia traumática de Dexter. Harrison sentado en el suelo, rodeado de sangre, recuerda los horrores que Dexter vivió con la muerte de su madre, Laura Moser. Aunque es un recurso narrativo poderoso, lo hace ver como un truco del guión más que un hecho plausible. Cuarto, la investigación policial. Después del asesinato, hay poca explicación de cómo Miami Metro maneja la escena del crimen. Rita era esposa de un analista de homicidios, y su muerte debería haber activado todas las alarmas posibles, pero no vemos un seguimiento riguroso de los detalles. Esta falta de realismo aumenta el agujero de guión. En resumen, la muerte de Rita funciona emocionalmente, pero desde el punto de vista lógico y narrativo, está llena de inconsistencias. Trinity se mueve sin ser detectado, la protección de Harrison se pasa por alto, y la investigación policial es demasiado superficial. Es un momento impactante, sí, pero uno de los mayores errores de coherencia de toda la serie. Durante la temporada 5, después de que Dexter descubre que Lumen Pierce fue secuestrada nuevamente por Jordan Chase, entra en acción para rescatarla. La tensión es máxima. Lumen ha pasado por un trauma extremo y Dexter, ya afectado emocionalmente por la muerte de Rita, siente una urgencia desesperada por salvarla.
En su desesperación, no piensa en consecuencias. Rompe la ventana de un coche con una roca y lo roba para alcanzar el campamento donde ella está retenida. Lo increíble viene después. Mientras acelera por carreteras oscuras y llenas de obstáculos, pierde el control del vehículo. El coche se vuelca violentamente, dando la sensación de que tanto él como Lumen podrían morir en cualquier momento. Para un espectador común, este momento es aterrador y emocionante, pero si analizamos la lógica de la situación, surge un enorme agujero de guión. Primero, la supervivencia milagrosa. Tanto Dexter como Lumen resultan prácticamente ilesos tras un accidente que en la vida real habría dejado a cualquiera con lesiones graves o incluso mortales. Los cinturones de seguridad, la velocidad, la fuerza del impacto, todo indica que la escena es altamente improbable. Pero la serie ignora estas variables, priorizando el ritmo dramático sobre la coherencia física. Segundo, la continuación inmediata de la misión. Tras el vuelco, Dexter logra levantarse, reorganizarse y continuar su camino hacia el campamento de Jordan. En una situación real, después de un accidente así, habría lesiones internas, pérdida de conciencia o al menos confusión temporal. Pero Dexter actúa con precisión quirúrgica, infiltrándose en el campamento y rescatando a Lumen sin perder ni un segundo. Esto rompe con la lógica de consecuencias que la serie había establecido previamente para sus personajes. Tercero, la falta de evidencia. Nadie vincula el coche al crimen ni al robo del vehículo, aunque cualquier policía del área habría rastreado un coche volcado en la carretera. Además, los testigos potenciales no llaman a emergencias ni informan sobre el accidente, eliminando cualquier efecto realista de la acción. La narrativa simplemente ignora estas posibilidades para mantener a Dexter en control absoluto. En resumen, esta secuencia combina acción intensa y drama emocional, pero a costa de la lógica y la coherencia. Dexter realiza lo imposible, sobrevive a un vuelco violento, continúa su misión sin tiempo de recuperación y no deja rastro que pueda delatarlo. Es un claro ejemplo de cómo la serie prioriza la tensión y la emoción sobre la credibilidad. Este momento deja una sensación ambigua. Por un lado, es emocionante y mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Por otro, es un agujero de guión gigantesco que recuerda que, en Dexter, la lógica muchas veces cede terreno al espectáculo. A lo largo de toda la saga, una de las áreas más problemáticas en términos de coherencia son las relaciones familiares y personales de Dexter. La serie intenta profundizar en la vida emocional del protagonista, pero a menudo crea agujeros de guión imposibles de ignorar. Primero, está Harrison, el hijo de Dexter. En New Blood, Harrison tiene 16 años, aunque Dexter lo abandonó cuando él tenía solo 3 años. Esto implicaría que Dexter estuvo ausente durante 13 años, pero la serie no aclara cómo Harrison sobrevivió y creció bajo circunstancias tan complicadas sin intervención de las autoridades o problemas legales significativos. Además, el hecho de que Harrison llegue a Iron Lake sin que nadie detecte su paradero es un detalle que rompe completamente la coherencia temporal y narrativa. Segundo, Hannah y los hijastros. Dexter se involucra con Hannah McK y su familia, incluyendo a sus hijos, Aster y Cody. La serie nunca explica cómo logra integrarse en sus vidas sin levantar sospechas, especialmente considerando su historial de crímenes y la vigilancia policial constante. Esta omisión crea un agujero de guión importante, porque el comportamiento de Dexter no se ajusta a las consecuencias realistas de sus actos pasados. Tercero, las relaciones con su hermana Debra y su esposa Rita presentan también inconsistencias. En la precuela original Sin, Debra es casi de la misma edad que Dexter, mientras que en la serie original hay varios años de diferencia. Esto afecta la percepción de sus interacciones y genera confusión sobre el desarrollo de sus carreras y la progresión de los eventos en Miami Metro. Por último, Dexter mantiene relaciones cercanas con personas que deberían estar en constante peligro debido a su estilo de vida. La serie ignora cómo la policía o criminales podrían haber detectado su conexión con ellos, creando un patrón repetido de suspensión de la incredulidad que, aunque dramáticamente efectivo, es difícil de justificar en términos lógicos. En resumen, las relaciones familiares y personales de Dexter reflejan un equilibrio entre emoción y conveniencia narrativa, donde los agujeros de guión son claros, edades inconsistentes, ausencia de consecuencias legales y protección milagrosa de sus seres queridos. La serie funciona emocionalmente, pero la lógica detrás de estas relaciones deja mucho que desear. Después de repasar todos los grandes agujeros de guión en Dexter, desde los errores de cronología, las inconsistencias en la policía y los accidentes imposibles, hasta las fallas en las relaciones familiares y las misiones de venganza, podemos llegar a una conclusión clara: Dexter Morgan es un antihéroe casi sobrehumano. La serie combina elementos de drama, suspenso y acción, pero a menudo ignora la lógica más básica. Dexter sobrevive a vuelcos de coches, huracanes, infiltraciones imposibles, y logra manipular escenas de crimen complejas sin dejar rastro.
La policía, que supuestamente es altamente competente, no detecta pruebas evidentes ni conecta pistas obvias. Incluso cuando hay cadáveres y rastros de sangre por todas partes, Dexter se mueve con libertad absoluta. Las relaciones personales tampoco ayudan a la coherencia. Su hijo Harrison envejece de forma errática, sus parejas y seres queridos están constantemente en riesgo, y él logra protegerlos milagrosamente. La serie retoca edades, cronologías y roles familiares según convenga a la trama, ignorando consecuencias lógicas. A pesar de estos errores, los fans siguen disfrutando de la historia. El carisma de Dexter, la tensión de sus asesinatos y los dilemas morales que enfrenta crean un universo fascinante, aunque plagado de inconsistencias. Es esta combinación de emoción y agujeros de guión lo que hace que la serie sea entretenida y frustrante al mismo tiempo. En pocas palabras, Dexter funciona porque nos engancha con sus personajes y sus historias, pero al mismo tiempo nos desafía a cerrar los ojos ante la lógica. Los agujeros de guión son enormes, sí, pero forman parte del encanto oscuro de un antihéroe que, de manera casi imposible, logra sobrevivir, vengarse y escapar una y otra vez. Y así, después de analizar todas las inconsistencias, podemos decir que la serie es un ejemplo perfecto de cómo el drama y la emoción superan la lógica, haciendo de Dexter Morgan un personaje icónico, aunque imposible. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de los mayores agujeros de guión de Dexter. Como hemos visto, la serie nos dio momentos inolvidables, pero también nos dejó con más de una pregunta sin respuesta. Si te gustó este vídeo y quieres seguir explorando todo lo relacionado con Dexter, no olvides suscribirte al canal de La Hora de Dexter. Dale like, activa la campanita para no perderte ningún análisis y déjanos tus comentarios sobre qué otros momentos de la serie te parecieron imposibles de creer. Nos encanta leer sus opiniones y teorías, así que no te quedes callado. Y recuerda, en el mundo de Dexter, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, así que mantente atento al canal.